¿Y si te dijera que la historia supera con creces la ficción? En este alucinante viaje a través del tiempo, descubrimos 10 curiosidades históricas que parecen completamente inventadas, pero son 100% reales. Desde leyes extrañas que podrían llevarte a un arresto por las razones más extrañas, hasta eventos increíbles que cambiaron el curso de las civilizaciones por pura casualidad, estas historias desafiarán todo lo que crees saber sobre el pasado. ¿Sabías que una guerra duró menos de una hora? ¿O que un hombre sobrevivió a múltiples intentos de ejecución de la manera más absurda imaginable? ¿Y qué tal una plaga danzante que obligó a cientos de personas a bailar durante días hasta que se desmayaron? Cada curiosidad en este video revela una cara oculta de la historia, dramática, irónica, misteriosa y a veces oscuramente divertida. Estas son las historias que tu profesor de historia probablemente nunca te contó. Prepárate para cuestionar la realidad, porque a veces la verdad no solo supera con creces la ficción, es increíble. Míralo hasta el final. El último hecho podría cambiar por completo tu forma de ver la historia para siempre. Capítulo 1. Un hombre fue elegido papa. La multitud celebró. Las campanas sonaron. Roma respiró aliviada. Horas después, ese mismo hombre estaba en una celda, acusado de un crimen que jamás imaginó. No es una novela. No es una conspiración moderna. Es historia documentada. Y si esto te parece absurdo, espera a descubrir lo que viene después. La historia que estás a punto de escuchar no es la versión elegante que aprendimos en la escuela. Es la parte incómoda, impredecible y extraña del pasado. 10 hechos tan improbables que tu cerebro va a intentar rechazarlos. Pero todo ocurrió, y el último cambiará por completo tu forma de mirar la historia. La mayoría cree que el poder es sólido, estable, casi intocable. Pero en la Edad Media, el destino de un papa podía depender del odio de un enemigo y de una decisión que hoy parecería una locura. En el año 897, el Papa Formoso llevaba meses muerto cuando su sucesor decidió hacer algo impensable. Ordenó desenterrar el cadáver, vestirlo con las ropas papales y sentarlo en un tribunal. Sí, un cadáver siendo juzgado oficialmente en lo que se conoció como el Sínodo del Cadáver. El cuerpo en descomposición fue interrogado frente a clérigos y nobles. Un diácono respondía en su nombre. Las acusaciones eran políticas. El objetivo era borrar su legado. El juicio terminó con el cadáver declarado culpable. Le cortaron los dedos con los que había bendecido y arrojaron el cuerpo al río Tíber. Parece ficción oscura, pero fue una decisión real tomada por líderes reales. Y lo más inquietante no es la escena macabra, sino lo que revela. El poder puede convertir el odio en espectáculo. Y si crees que nada puede superar a un papa juzgando a otro después de muerto, espera a conocer la ciudad que declaró la guerra a un simple animal. Capítulo 2. En el año 1859, un cerdo fue arrestado, juzgado y ejecutado públicamente en Estados Unidos. No fue un símbolo ni una metáfora, fue un proceso legal completo, con cargos formales y sentencia oficial. Su crimen fue haber matado a un niño. En aquella época, en varias regiones de Europa y América, los animales podían ser llevados ante tribunales como si fueran personas. Se les asignaban abogados, se escuchaban testimonios, se dictaban condenas. En Francia, durante el siglo XV, ratas fueron citadas ante un tribunal e incluso absueltas porque el juez consideró que no habían recibido notificación adecuada para presentarse. No estamos hablando de superstición rural aislada, eran procesos legales reconocidos por la autoridad. La sociedad necesitaba una explicación para el caos, y cuando no podía castigar al destino, castigaba al animal. Lo perturbador no es solo la escena absurda de un cerdo en un juicio, es entender que la justicia, tal como la conocemos hoy, no siempre fue racional. Hubo un tiempo en que la línea entre lo simbólico y lo legal era tan frágil que un animal podía convertirse en culpable oficial de un sistema entero. Y si crees que eso es irracional, espera a escuchar cómo una guerra comenzó por algo todavía más insignificante. Capítulo 3. Una guerra estalló por un balde, no por oro, no por territorio estratégico, no por religión, por un simple balde de madera. En el año 1325, en Italia, las ciudades de Bolonia y Módena ya vivían tensiones políticas constantes, pero todo explotó cuando soldados de Módena entraron en Bolonia y como burla robaron un balde de un pozo público. No era un objeto sagrado ni un tesoro oculto, era un balde común. Sin embargo, el acto fue interpretado como una humillación directa. Bolonia exigió la devolución, Módena se negó. Lo que comenzó como un gesto casi ridículo terminó movilizando miles de soldados. La llamada Guerra del Balde dejó miles de muertos, todo por un objeto que hoy cabría en cualquier garaje sin que nadie le prestara atención. Lo más inquietante no es el balde, es el orgullo. Es la necesidad humana de no retroceder, incluso cuando el motivo parece insignificante.
La historia demuestra que muchas guerras no empiezan por grandes causas, sino por egos heridos que nadie quiso calmar. Ahora imagina esto. Si un balde pudo desencadenar una guerra con miles de muertos, ¿qué podría provocar algo aún más pequeño, algo casi invisible? Lo siguiente no comenzó con un robo ni con un crimen, comenzó con un error mínimo que cambió el destino de millones. Capítulo 4. Un error de imprenta convirtió la palabra no en la palabra sí y puso en peligro la salvación de miles de almas. En el año 1631, en Inglaterra, se imprimió una edición de la Biblia que omitía una sola palabra en el mandamiento de Éxodo chapter 20, verse 14. En lugar de decir no cometerás adulterio, el texto decía cometerás adulterio. No fue una broma, no fue sátira, fue un descuido tipográfico. Durante semanas, ejemplares circularon sin que nadie notara el detalle. Cuando la corona descubrió el error, la reacción fue inmediata. Los impresores fueron multados con una suma enorme para la época. Se ordenó destruir casi todas las copias y la edición pasó a la historia como la Biblia malvada. Un pequeño espacio en blanco cambió por completo el sentido moral de un mandato considerado sagrado. Una sola omisión alteró el significado de una ley espiritual que guiaba a una nación entera. Lo inquietante no es solo el error, es la fragilidad. Durante años, millones confiaron en que cada palabra impresa era intocable, perfecta, y bastó una letra ausente para demostrar que incluso lo más sagrado depende de manos humanas. Si una palabra puede alterar un mandamiento, ¿qué puede hacer una decisión tomada en segundos por una sola persona con poder? Lo que viene ahora no fue un accidente de tinta, fue una decisión impulsiva que transformó el mapa del mundo. Capítulo 5. Un hombre estaba tan frustrado que decidió cambiar el mundo por despecho. No era un rey, no era un general, era un vendedor de barcos llamado Robert Fulton, y su decisión impulsiva alteró el equilibrio militar de las potencias más grandes de su tiempo. A comienzos del siglo XIX, Fulton ofreció su invento revolucionario a Napoleón Bonaparte, un submarino capaz de atacar barcos sin ser visto. Napoleón lo rechazó. Lo consideró poco práctico, casi fantasioso. Fulton no insistió. Cruzó el océano, presentó la misma idea a los enemigos de Francia. Años después, la guerra naval ya no era la misma. La tecnología submarina comenzó a desarrollarse y el concepto de atacar desde debajo del agua dejó de ser una rareza para convertirse en una amenaza real. No fue una batalla épica, no fue una traición cinematográfica, fue orgullo, fue incredulidad, fue subestimar una idea por parecer demasiado extraña. A veces la historia no cambia por una invasión, sino por una oportunidad ignorada. Y lo más perturbador es pensar cuántas otras decisiones, tomadas en segundos, han definido siglos enteros. Pero lo siguiente no fue una decisión política ni militar, fue algo todavía más frágil, algo tan pequeño que cabría en la palma de tu mano, y aún así desató una crisis internacional. Capítulo 6. Un pequeño trozo de papel casi provoca una guerra entre potencias nucleares. No fue un misil, no fue una invasión, fue una tarjeta de visita. En el año 1896, en África, el Imperio Británico y el Imperio Francés competían por territorios. La tensión era constante. En medio de ese clima, un oficial británico dejó una simple tarjeta con su nombre en una zona disputada, como señal de presencia. Para los franceses, fue una provocación directa. Para los británicos, un gesto protocolario. La situación escaló rápidamente. Tropas fueron movilizadas. Discursos inflamados llenaron parlamentos. La prensa comenzó a hablar de guerra inminente. Todo por un rectángulo de papel que hoy parecería insignificante. El mundo contuvo la respiración durante semanas. Finalmente, la diplomacia logró enfriar el conflicto, pero el mensaje fue claro. En política internacional, el símbolo pesa más que el objeto. Una tarjeta puede representar territorio, orgullo y dominio. La historia no siempre se mueve por grandes explosiones, a veces se mueve por gestos mínimos cargados de significado. Y si un pedazo de papel pudo tensar a imperios, lo que estás a punto de escuchar demuestra que incluso el propio cuerpo humano puede convertirse en arma política. Capítulo 7. Un hombre gobernó un país estando muerto. No es una metáfora. Su cuerpo fue preservado, exhibido y utilizado como símbolo de poder durante décadas. Cuando Vladimir Lenin murió en 1924, el nuevo liderazgo soviético enfrentaba un problema. Su figura era demasiado influyente para desaparecer. Entonces tomaron una decisión inédita. Embalsamaron su cuerpo y lo colocaron en un mausoleo en la Plaza Roja de Moscú. No como homenaje temporal, sino como presencia permanente. Millones de personas desfilaron frente a su cadáver como si todavía ejerciera autoridad moral sobre la nación. Su imagen se convirtió en propaganda viva.
su cuerpo en herramienta ideológica. Técnicos trabajaron durante años para mantenerlo intacto, casi suspendido en el tiempo. Lo perturbador no es solo la conservación científica, es el mensaje implícito. El poder puede trascender la vida física cuando se convierte en símbolo. Un líder puede seguir gobernando no por decisiones, sino por memoria controlada. Y aquí surge la pregunta inquietante. Si un cuerpo puede transformarse en instrumento político, ¿qué sucede cuando la propia identidad de una persona desaparece por completo y aún así influye en la historia? Lo que viene ahora no involucra un cadáver visible. Involucra a alguien que técnicamente nunca existió, pero cambió el destino de miles. Capítulo 8. Un hombre que nunca existió salvó miles de vidas durante la Segunda Guerra Mundial. No tenía rostro real, no tenía pasado verificable, era una identidad creada desde cero. En 1943, los aliados necesitaban engañar a la Alemania nazi sobre el lugar exacto de una invasión estratégica. Entonces inventaron a un oficial británico llamado William Martin. Le construyeron una biografía completa, cartas personales, fotografías de una supuesta novia, recibos, hasta entradas de teatro usadas. Después colocaron documentos falsos en su maletín y dejaron su cuerpo en la costa de España, simulando un accidente. Los servicios de inteligencia alemanes encontraron los papeles y los consideraron auténticos. Creyeron que la invasión sería en Grecia, redirigieron tropas, cambiaron planes. Cuando el desembarco real ocurrió en Sicilia, la resistencia fue menor de lo esperado. Un personaje ficticio alteró decisiones militares reales, un nombre inventado movió ejércitos. La historia demuestra que a veces la verdad no es el arma más poderosa, la narrativa lo es. Y si una identidad falsa pudo manipular una guerra global, espera a escuchar lo que ocurre cuando la realidad supera cualquier estrategia y el azar interviene de forma brutal. Capítulo 9. Un solo hombre evitó una guerra nuclear y durante años casi nadie supo su nombre. En 1983, en plena Guerra Fría, el sistema soviético de alerta temprana detectó el lanzamiento de misiles desde Estados Unidos. Las pantallas mostraban señales claras. El protocolo era simple y aterrador. Informar de inmediato para que se activara una respuesta nuclear. El oficial de guardia era Stanislav Petrov. Tenía minutos para decidir. Si reportaba el ataque como real, la Unión Soviética podría lanzar misiles en represalia. Si se equivocaba, el mundo entraría en una guerra sin retorno. Petrov dudó. Algo no le parecía lógico. El sistema indicaba solo unos pocos misiles, un patrón extraño para un primer ataque masivo. Decidió clasificar la alerta como error técnico y no informó como exigía el protocolo. Era una falsa alarma causada por un fallo del sistema satelital. Si hubiera obedecido sin cuestionar, la respuesta nuclear habría sido casi automática. El destino del planeta descansó en la intuición de un hombre sentado frente a una pantalla. No fue un tratado histórico ni un discurso épico lo que salvó al mundo esa noche. Fue una decisión silenciosa tomada bajo presión absoluta. Y ahora llegamos al hecho más inquietante de todos. No tiene que ver con guerras ni con líderes. Tiene que ver contigo y con la forma en que el tiempo puede doblarse de una manera que parece imposible. Capítulo 10. 2 hombres murieron el mismo día, con exactamente 100 años de diferencia. Ambos fueron presidentes de Estados Unidos. Ambos habían sido rivales políticos feroces. Ambos habían firmado el documento que declaró la independencia de su país. John Adams y Thomas Jefferson pasaron años enfrentados, divididos por ideas, ambiciones y visiones opuestas del futuro. Su rivalidad marcó el nacimiento de una nación. Sin embargo, al final de vidas retomaron la correspondencia. Intercambiaron cartas profundas, reflexivas, casi filosóficas. 2 mentes brillantes reconciliándose después de décadas de tensión. El 4 de julio de 1826, exactamente 50 años después de la firma de la Declaración de Independencia, Jefferson murió. Horas más tarde, sin saber que su antiguo rival ya había fallecido, Adams pronunció últimas palabras creyendo que Jefferson aún vivía. Ese mismo día también murió. No fue planeado, no fue una puesta en escena. Fue una coincidencia que parece diseñada por un guionista obsesionado con el simbolismo. Los 2 protagonistas de la independencia muriendo en el aniversario exacto del nacimiento de su nación. La historia no siempre sigue una línea recta. A veces parece doblarse sobre sí misma, creando simetrías que parecen imposibles. Y cuando observas todos estos hechos juntos, juicios a cadáveres, guerras por objetos insignificantes, errores de una sola palabra, decisiones que salvaron al mundo, entiendes algo incómodo. La realidad no es ordenada, no es lógica. Está llena de accidentes, egos, errores humanos y coincidencias que desafían cualquier narrativa perfecta. La pregunta ya no es si la historia parece inventada.
La pregunta es qué hecho actual, aparentemente pequeño, será visto dentro de 100 años como la curiosidad más absurda de nuestra época. Después de escuchar todo esto, es imposible seguir viendo la historia como algo distante, ordenado y predecible. Juicios a cadáveres, guerras por objetos insignificantes, errores tipográficos que alteran mandamientos, decisiones individuales que salvaron al mundo. Nada de eso parece lógico, y sin embargo, todo ocurrió. La historia no está hecha solo de grandes héroes y batallas épicas. Está construida sobre impulsos humanos, orgullo, miedo, ambición y muchas veces simples accidentes. Lo inquietante es que los protagonistas de estos momentos no sabían que estaban entrando en los libros, solo estaban tomando decisiones, como cualquiera de nosotros lo haría bajo presión. Eso es lo que realmente impacta. El pasado no fue un guión perfecto. Fue una cadena de eventos frágiles que podrían haber salido de otra manera, y si eso fue cierto antes, también lo es ahora. Tal vez mientras escuchas esto, algo aparentemente pequeño esté ocurriendo en algún lugar del mundo, algo que dentro de 100 años será contado como una de esas curiosidades que parecen inventadas. Si este viaje te hizo cuestionar lo que creías saber sobre la historia, entonces todavía quedan muchas historias por descubrir. La realidad siempre guarda capítulos más extraños de lo que imaginamos. Nos vemos en el próximo video, porque si algo nos ha demostrado el pasado, es que lo más increíble no es lo imposible, es lo real.